Hola, ¿qué tal? Hola. Necesitamos que alguien, por favor, nos comente si se nos oye ¿Qué tal de bien, alto? si se nos oye al mismo nivel. Parecido. Hola, hola. Hola, un momentito, que es que ya. Vale, vale, pues nada. Hola, uy, que hay mucha gente. Hay mucha gente. Muchísimo. Estábamos temerosas de que por ser lunes No, sí, de que fuera mal día. fuera mal día, pero oye, pues vamos a saludar a la gente del chat. Tenemos a Infortunado Señor Pil, hola. Tenemos a Whiskales, que dice que se nos escucha perfectamente. Se nos escucha al mismo volumen. Hola. A la vez. O sea, a la vez no, pero al mismo nivel. Al mismo nivel de alto. Sí. Yo suelo hablar más alto conforme van pasando los minutos del programa, pero... De piano forte y eso, de ese nivel. Y también está Derfel Hugo. Derfel / Hugo. Hola. Hola. Yo sé quién es. Bueno, si se nos escucha al mismo nivel, mejor. Sí. Y si no, nos lo contáis durante el programa. En plan, se escucha más alto. Puede ser cuanto antes, mejor. ¿Se escucha más alto a Elena o se escucha más alto a Julia? Y le intentamos poner remedio, ¿vale? Bueno, pues a él se le escucha un pelín más alto. No me extraña. Vale. Hola. Hola. A ver, es que no sé si yo soy esta. ¿Yo soy esta? Julia. No lo sé. Bueno, yo creo... Yo soy... ¿Ha habido algún cambio? 1. Yo soy 1 y tú eres 2. Pues he subido al 2. A ver. ¿Habrá más? ¿Qué tal? ¿Se escucha igual? Yo soy 1 y tú eres 2. Sí, sigo siendo 2. Vale. Bueno, no nos dicen nada. Dice Whiskers que a mí se me escucha más alto porque soy una motiva. Pues sí. A ver. Bueno, pues súbete un poco, en definitiva. Sube un poco más. Pues nada, si se nos escucha bien y tal, pues va a llover. Bueno, ¿dónde estás, Julia? Que llueve mucho. Pues estoy en la montaña del señor el brujo de la lluvia, porque allí pues me parece que es imposible llegar. Entonces, o estás ya o no hay forma, porque era muy peligroso el camino. Ah, pero justo el brujo de la lluvia le ha dado por provocar lluvia, claro, en estos momentos. Sí, con lo cual todavía peor es la bajada, así que ya me voy a quedar allí. Te vas a quedar allí. Muy bien. Pues yo estoy en Congle, que es un poblado que está más o menos a 1 hora 45 minutos caminando de Poli, que es el núcleo urbano más cercano, así medianamente grande, que son unos 2 lugares en el país de Camerún. Para ubicarnos un poco, Camerún es un país que está en África como en el Golfo de Guinea, al oeste, ¿vale? Y limita con un montón de países. Tiene salida al mar, pero limita como en su parte por el oeste con Nigeria, por el norte, que hay más desierto, limitaría con Chad, al este con la República Centroafricana, luego también está la República Democrática del Congo más allá, y al sur con Congo y con Gabón. Hay más países, ¿vale?, con los que comparte frontera, pero digamos que estos son los principales y tiene, insisto, salida al mar. Entonces, bueno, pues una vez que ya estamos ubicadas en el país, pues voy a presentar a la persona que está conmigo en el podcast de este mes, que es Julia, que ya la conocéis, aunque ha pasado mucho tiempo desde el último podcast. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste? Yo creo que en el de Murakami. ¿En el de Murakami? Sí, en Murakami parte 1. Ah, ¿y Babel? ¿Fue después? No lo sé. Pues igual Babel fue después. Bueno, no Julia es una experta, a pesar de que haga un tiempo que no venía al programa. Y de todas maneras siempre está en el chat, aunque no haya colaborado hablando en otros programas, y siempre hace una preparación enorme para los libros, así que en este caso no esperamos menos. Además, este libro era muy exigente porque es un libro de no ficción, que no es el tipo de libros que acostumbramos a leer. Solamente creo que hemos leído de no ficción Las rosas de Orwell, de Rebecca Solnit, y este.
así que si no me falla la memoria. Así que bueno, pues eso, que ha sido un libro exigente. Pero bueno, que estamos en buenas manos. Entonces, bueno, pues en octubre, en Libros bajo el paraguas, hemos leído El antropólogo inocente, de Nigel Barley. Volcó la noche fuera de la tierra. Empiece ya la farandolina en la lejantaña de la montanía. El orimento bajo el firmazonte. Se embarca en la luna para dar la vuelta al mundo. Empiece ya la faranmandó mandolina con su musiquí, con su musicá. La caravantantina, la caravantantú. La farandosilina, la farandú. La caravantantá, la caravantantí, la farandosilá, la faransí. Ríe antes que venga la fatiga, en su carro nebuloso de días, y los años y los siglos se amontonen en el vacío y todo sea oscuro en el ojo del cielo. Bueno, ¿qué tal el poema? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Julia? Bueno, muy acorde con la lectura del mes. Claro, por eso se ha elegido. Este poema pertenece al canto quinto de un poemario titulado Altazor, escrito por Vicente Huidobro, que es un poeta chileno vanguardista que defendía sobre todo, o sea, su estilo de vanguardia mayoritario, ¿no?, era el creacionismo. Para que nos hagamos una idea, el creacionismo lo que defiende es que es el poema a partir del cual se crea la realidad. O sea, tú no hablas de la rosa florece en tu poema, decían estas personas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el creacionismo también, pues el poeta considera al poeta como un dios, ¿no? Porque al final es el que crea. Y Derfelu se lleva las manos a la cabeza con esto del creacionismo. Pero bueno, es así. Entonces, Vicente Huidobro dice cosas como que él nació a los 33 años el día de la muerte de Cristo. Y en este poemario, Altazor juega con las palabras de Azor, ¿no?, como un ave que, según él dice, que está fulminado por la altura. Entonces es un poemario muy vertical que, conforme va avanzando, va perdiendo como el sentido y se va desintegrando el lenguaje. Y al final, yo he leído el canto quinto, que ya coquetea con esto de que el lenguaje deje de articular palabras conocidas, pero luego se vuelve todavía más complejo, porque, bueno, complejo, no sé si es la palabra, más loco, porque empieza a poner cosas del tipo ya, y cosas así. Como si no entendieras el idioma, como le pasa. Efectivamente, yo creo que hay tonalidades, tonos, como en el idioma uruguayo, que me parecía que era muy pertinente traerlo aquí. No, evidentemente esto es un trocito, es un fragmento. Y luego me ha gustado también que el fragmento, a pesar de que se va a este lenguaje sonoro, vuelve al final. Los últimos versos regresaba, igual que el antropólogo inocente regresa al final a la civilización. Entonces, bueno, pues también me parece que este poemario exige una descomposición y una desconstrucción de la mirada, que es algo que también hemos tenido que hacer en el libro, y por eso pues quería traerlo. No sé si alguien quiere decir algo más, o tú, de Vicente Huidobro y del creacionismo. Y si no, pues venga, vamos a empezar ya con el libro en sí y en primer lugar vamos a situarnos con el resumen de lo que ocurre. El antropólogo inocente expone las vivencias y observaciones que Nigel Barley realizó con los Dogwallos, pueblo indígena de Camerún, en 1978. Comienza en Inglaterra, con Nigel Barley como antropólogo investigador que aún no ha llevado a cabo ningún trabajo de campo, por lo que siente la necesidad de abordar algún pueblo indígena. Termina eligiendo a los Dogwallos de Camerún y comienza entonces un largo proceso burocrático que le creará problemas y retrasos incluso una vez regresa al final del libro. Consigue llegar, no obstante, al poblado de Congo. Allí se hace con un intérprete y ayudante, con un coche y con una vivienda edificada a la manera de Guaya,
Cuando llueve, el agua chorrea y se cuela desde el tejado. También los animales como murciélagos, ratones, cabras, termitas y escorpiones invaden su casa, y él emplea todos los medios a su alcance y que se le ocurran para hacerles frente. Además, deberá resistir enfermedades como la malaria y la hepatitis, para lo que contará con la ayuda de los locales y, posteriormente, de 2 misioneros blancos que lo llevarán al hospital en sus peores momentos y le suministrarán alimento y compañía hasta el final de su estancia. Entre los deguayos, además de su ayudante, Nigel Barley trabará especial relación con Zuldigo, el jefe del poblado, poco amante del trabajo agrícola y muy aficionado a la cerveza. Con una mujer, Marillo, intercambiarán numerosas bromas sobre el amante mayor de esta, o con el jefe de lluvia, que solo al final le mostrará las piedras con las que hace llover. Barley se habituará al ritmo cíclico de los deguayos. Comerá casi exclusivamente mijo como ellos e indagará sobre las fiestas de las calaveras, los ritos de la cosecha y la circuncisión y las relaciones de parentesco. Así será como se establezca una relación entre la tierra y el hombre, entre el cambio de la estación lluviosa a la seca paralelo al del muchacho mojado al seco tras la circuncisión. Finalmente, con su libreta de notas y sus fotos y una colección de vasijas, Barley regresará a Inglaterra haciendo escala en una incivilizada Roma. Una vez de vuelta, todo le resultará extraño, puesto que él ya no es el mismo. 6 meses más tarde, regresará al país de Guay. Bueno, pues así acaba, con que va a volver. Pero esa es la frase final. Esto es más o menos lo que pasa a lo largo de los capítulos. Y bueno, pues venga, vamos a ello. Si alguien del chat quiere decirnos cualquier cosa, pues id contándonos según vayamos abordando los temas. Bueno, a ver, lo primero es que vamos a pedir disculpas por adelantado porque ni Julia ni yo somos antropólogas. Entonces, pues probablemente a lo largo del programa nos vamos a meter en algún jardín que desconocemos un poco. Que intentaremos transitar lo mejor posible. Sí, desde luego, todo está hecho con buenísima intención y habiendo investigado un poco, pero claro, no tenemos ni una carrera ni un máster de antropología. Entonces, bueno, Julia es ingeniera y podría hablar de si el material de las casas de Guayas es el más adecuado para el clima, a lo mejor. Y yo soy filóloga y puedo hablar pues de recursos lingüísticos o de estrategias literarias y estilísticas que utiliza Nigel Barley. Pero claro, pues el contenido tiene mucho que ver con la antropología, así que, y como nos ha gustado mucho el contenido y queremos tratarlo profundamente, pues claro, incurriremos en cosas que pedimos perdón a los antropólogos y las antropólogas, pero está hecho con buenísima intención. Es un acercamiento. Sí. También esperamos no caer en nada racista, pero a ver qué tal. Desde luego no es nuestra intención. Siempre se puede mejorar. Sí. Dicho esto, ¿por qué estamos leyendo un libro de antropología si no somos antropólogas, ni hemos estudiado esto, ni nada? ¿Cómo hemos llegado hasta este libro? Hombre, pues porque no hay que cerrarse a ningún campo. Uh-huh. No íbamos a de repente bueno, algunos sí. Antropólogos. Bueno, vale, sí, pero... ¿Al terraplanismo? Sí. Hombre, ya campos dentro de la realidad, no sé cómo decirte. O sea, sí. Aquí si quieren ofender, que se ofendan, o sea, me estarían bien ofendidos. Sí, aquí no hay paños calientes. Bueno, yo conocí este libro porque me lo recomendó Infortunado Señor Pil. Y él lo conoció porque él sí que estudió una asignatura, al menos, de antropología en la carrera de filosofía y el profesor que le dio antropología, Carlos Fernández Liria, que trabaja en la Universidad Complutense, pues lo recomendaba a los estudiantes de primero de carrera y para iniciarse, pues eso, en el mundo de la antropología. Y este hombre tiene un canal en YouTube que recomendamos mucho. Sí, los vídeos son muy cercanos y todo muy bien explicado. Sí, se entienden súper bien. No hace falta saber de filosofía ni de antropología para entender lo que dice, porque explica fenomenal y es todo apasionante, sí. El canal se titula Filosofía en Canal y tiene varias series y una de las series es como una introducción a la antropología y en esa serie también habla del libro. Entonces, bueno, él explica que la antropología se empieza explicando, ¿no?, qué es la antropología y a qué se dedica, qué es lo que estudia. Y entonces hace una serie de bromas sobre pues, qué estará estudiando cada
experto en las ciencias humanas, pues el experto en historia, el sociólogo, el economista, el psicólogo, sí. Y entonces, pues cuando llega el antropólogo, pues resulta que te dice, un poco a modo de broma, que el antropólogo pues probablemente no estará en su despacho, no lo encontrarás en su despacho estudiando papeles, sino que probablemente esté en algún lugar extremo, de climas extremos o de geográficamente difícil acceso, estudiando a las personas que viven allí. Eso es lo que hace el antropólogo, estudiar ese tipo de civilizaciones, vamos a llamarlo, porque estudia la cultura. Y entonces este hombre cuenta, ¿y qué es la cultura? Pues la cultura es aquello que nos diferencia como seres humanos cuando nos separamos de la naturaleza, porque el ser humano mediante la cultura se separa de la naturaleza, cosa que no hacen, por ejemplo, los animales. Los animales forman parte de la naturaleza porque no han desarrollado una cultura que les es propia según cada grupo y que los caracteriza, ¿no? En cambio, el ser humano sí. No sé si me he explicado. Sí, o sea, como parte como, bueno, y es cuando mete el concepto de los ancestros, ¿no? Cuando antes de los ancestros el ser humano no estaba separado ni de los animales, ni de las plantas, ni del cielo, la tierra, era como, o sea, supongo que también había como esa conciencia de individuo. Y entonces como que a partir de ahí es cuando eso empieza a tener como sus propios ritos y demás. Sí, y sus propios, claro, ¿qué pasa? Que, bueno, es que Liria cita a otro antropólogo, Levi Strauss, que decía que si le preguntaras a un indio americano qué es un mito, ¿qué pasa? No, nada bien. Vale, que es un mito, pues el indio americano probablemente te respondería, a ver si me acuerdo bien de lo que decía este hombre, que es como un relato de la época en la que pasaban cosas. En la que pasaban cosas, sí, pero eso no es lo que dice Strauss, que dice el indio, no, sí, sino cuando los hombres no estaban separados de los animales. Y entonces, bueno, él sigue desarrollando esta idea, que ya podéis verlo en su canal, y separa, eso es lo que ha dicho Julia, ¿no? La época de los ancestros, que es la época mítica, de la que conservamos pues estas historias mitológicas, en la que todavía pasaban cosas, y luego la época de los ritos, que es la nuestra, que es esta época en la que no pasa nada, afortunadamente, y en la que nos dedicamos a repetir y rememorar los mitos. Y esa repetición de nuestros mitos, según la cultura de cada grupo de seres humanos, es lo que llamamos fiesta. En las fiestas se rememoran aquellos grandes acontecimientos que les ocurrieron a nuestros ancestros y gracias a los cuales a nosotros no nos ocurre nada. ¿No? Sí. Y en este sentido, claro, distinguen, y aquí entramos con los deguayos, pues quizá no tiene mucha lógica hablar de sociedades prehistóricas, porque es que las sociedades no son prehistóricas. Solo la sociedad occidental, que tiene historia, puede ser prehistórica, porque los deguayos... Sí, hace esa división. Claro, son sociedades ahistóricas. Esto de la prehistoria es una denominación muy occidental. Y de hecho, Barley habla, o sea, una de las cosas que cuenta, ¿no?, es que los deguayos pues tienen una costumbre que es hablar del campo, del clima y del ganado, ¿no? Y saludar, y se pasan el día saludando. Claro, es como, y viven en un tiempo muy cíclico, y de hecho no tienen bien separada y asimilada las fechas exactas y concretas. Sí, que no saben cuántos años tienen, o sea, como que tienen, o sea, no van, también se rigen, por ejemplo, tienen una fiesta y no dicen va a ser tal, vamos, no, él al principio iba como, vale, va a ser mañana, pues mañana no había nada, porque ellos se rigen como con unos tiempos más amplios, menos precisos. Claro, y eso al pobre Barley le vuelve loco al principio, sobre todo, ¿no? Cuando va a una fiesta y no sabe, y ese día no va a ser la fiesta, y al día siguiente tampoco, y él pues está ahí esperando y no lo entiende. Pero bueno, antes de llegar al poblado de Guayo,
el libro empieza con Barley en la civilización y en su entorno, que es el mundo académico de la universidad. Entonces hay un par de capítulos en los que él está pues, en la universidad y cuenta cómo elige a los doguayos como sociedad a la que quiere, sí, como la tribu a la que va a investigar. Y bueno, pues al final, a mí esta parte, cuando, bueno, te cuenta que él está pensando, o sea, antes de llegar a los doguayos pasa por otras opciones, ¿no? Entonces, pues algunas las descarta por cuestiones prácticas, como que en la India pues se hablan demasiadas lenguas, entonces es muy difícil. O había elegido a unos portugueses, bueno, portugueses no, a unos que estaban bajo dominio portugués o habían estado bajo antiguo dominio portugués y entonces pues hay una guerra. Está eso. Los Bubi en una isla llamada Fernando Po, que esto me hizo mucha gracia porque le habían dicho que a media tarde, cito, a media tarde es bastante posible que uno se encuentre a un desaliñado funcionario español todavía en pijama. Sí. Aquí ya vemos una muestra del humor de Barley. Entonces, pues Fernando Po había sido antigua colonia española y, bueno, pues también lo va descartando, pero es que Y al final es un colega el que le habla de los doguayos. Y a mí esta elección parece como muy aleatoria, como a mí me recordó a la escena de la película de Oppenheimer en la que están unos señores allí sentados en un despacho, como puede estar Barley sentado en su despacho, pensando dónde van a lanzar la bomba atómica. Y los criterios para decidir, pues eso, son así como un poco, algunos algunos tienen más fundamento, pero otros son como un poco aleatorios. O sea, al final recuerdo que descartaban una ciudad porque uno de ellos dice que ahí había estado con su mujer de luna de miel y que, bueno, pues que no, que ahí mejor tirar la bomba, no. Y sí, no sé si es un poco dramatización, pero vamos, sí, o sea, yo creo que muestra un poco no es incluso frívolo, o sea, como, bueno, pues aquí, sí, por ejemplo, o sea, muy aleatorio. Sí. Entonces, bueno, eso me parece que ya es una manera en la que Barley retrata con cierta ironía crítica el mundo académico. Y luego la segunda parte que me gustó de su crítica al mundo académico es cuando habla de cómo tuvo que redactar su proyecto de investigación hasta 3 veces. Solo porque lo que quieres conseguir es el visto bueno y la financiación. Entonces, o sea, la redacción del proyecto, y esto es de total actualidad, es un trámite para conseguir lo que de verdad quieres, que es una beca. Entonces, pues él al final lo que cuenta es que tiene que exagerar lo novedoso, ¿no?, de su investigación. Sí, que no importa que sea bueno, sino que lo que tiene que hacer es convencer a la persona X, que es la que te va a poner el sello. Eso. Esto da igual, o sea, puede ser una patata lo que vas a hacer, pero como que eso, que la base, o sea, que no es que se investiguen cosas interesantes, se investigan cosas que sabes vender. Y también se entra en grupos de investigación y se accede a grupos de investigación y a veces acabas haciendo tu investigación no sobre el tema que te había interesado a ti previamente, sino sobre el tema que te van a pagar. Sí. Porque, claro, de hecho, hay antropólogos o otros investigadores que si tienen que entrar por ahí. Primero tú entras con un tema que no te apasiona, pero que te pagan, y luego ya una vez que has adquirido cierto renombre ya puedes dedicarte a algo que te apasione más. Pero claro. Sí, una vez que puedes vivir de ello y no tener que... Habrá gente que quizás se pierda por el camino. O que lo pase muy mal. Y bueno, en este sentido, en el sentido de la academia, recordemos que, o sea, acabo de decir que esto es muy actual, ¿no? Lo de la redacción del proyecto, ¿no? Y cómo tienes que venderlo para conseguir financiación, es muy actual, pero el libro de Barley, o sea, él ha dicho, Julia, que está con los doguayos en el 78, creo que el libro se publica en el 83, si no recuerdo mal, y al español se traduce en el 89, creo. Entonces, la cosa es que cuando este libro, o sea, hace ya bastantes años, pero cuando este libro se publica, poco antes o unos años antes se habían publicado unos diarios de Malinowski. Malinowski, que aparece nombrado en El antropólogo inocente, era un antropólogo que había escrito pues, varias obras
se le considera un poco el inventor del trabajo de campo y era pues como una persona muy objetiva, muy aséptica, que había comprendido el pensamiento de los nativos. Y entonces resulta que se publican el marino es que tenía un montón de libros publicados, vale, pero resulta que se publican poco antes, creo que es en el 67, o sea, bueno, 10 años antes, unos diarios de Malinowski en los que pues se mostraba que no era todo tan perfecto, que lo había pasado fatal, que a veces aborrecía a las personas a las que estaba estudiando, que a veces a lo mejor incurría en cosas, en relaciones sexuales con ellos, bueno, o ellas, vaya. En fin, que pusieron esa supuesta objetividad patas arriba. ¿Y qué pasó? Pues que entonces esto supuso un golpe a la antropología bastante fuerte porque empezó a cuestionarse, claro, esa supuesta objetividad porque se descubrió que no era tal. Sí, y había personas detrás, sí. Claro, y también provocó, claro, la indignación entre los estudiosos. Incluso hubo gente que llegó a hablar de la muerte de la antropología. Entonces, claro, ¿qué pasa con Barley? ¿Dónde se sitúa el antropólogo inocente? Pues un poco en el medio, porque no es solo todo lo que reluce, y lo deja bastante claro, pero tampoco quiere decir esto que la antropología no sirva para nada, ¿no? Porque él presenta un montón de información, pues que sí que tiene una utilidad, quizá no la utilidad que uno pretende, no una utilidad justificadora de, no sé, del buen salvaje, que luego veremos, pero sí una deconstrucción, por ejemplo, de la propia mirada. Entonces, bueno, pues ahí se sitúa este libro. Y hay un artículo que hemos leído que escribe María Isabel Jociles Rubio, que se titula Nigel Barley y la investigación etnográfica, que es verdad que ella da cuenta de esta crítica a la academia o al mundo académico, pero también dice que, claro, Nigel Barley trabajaba en el Museo Británico. Quiero decir que cuando Nigel Barley critica ese método objetivo y aséptico de hacer antropología, ella dice, pues si es que no da nombres. Entonces lo hace por una cuestión de elegancia, pregunto, o, dice ella, sugiere, porque verdaderamente está usando esa imagen de objetividad como algo a lo que oponerse, pero no lo utiliza de manera real, porque eso verdaderamente existiera, en su época al menos, sino como un motivo literario, porque así puede oponerse a ello, ¿no? Ella plantea esto. Yo es que no estoy segura, pero creo que en un podcast que escuché decían que él había tenido problemas al principio o sea, como que el libro al principio era como que no le interesaba a nadie. Sí. Entonces, que lo consigue publicar una vez que está ya con ese puesto. Entonces, yo creo que sí que, o sea, pues tal cual lo que has dicho antes, ¿no? De necesitas primero tener tu sueldo y tu reputación y luego ya te puedes permitir, pues, hacer más, o sea, soltar la crítica más clara o eso, poder poner más en entredicho al sistema, porque lo pones al principio cuando eres un niño, pues, nada, te hace caso, te quedas ahí y te pierdes por el camino. Sí, pero Bruno Lutz, en otro artículo titulado Escribir la antropología, del texto al contexto, habla de que, vale, sí, el British después, ¿no? Consigue su puesto en el Museo Británico, pero Barley había estudiado en la Universidad de Cambridge y se había doctorado en la Universidad de Oxford, que son dos universidades muy prestigiosas. Sí, o sea, era un pobrecito. Sí, tampoco era un don nadie, o sea, era alguien con cierta posición, no sé si poderosa, pero por lo menos bien posicionado. Entonces, bueno, ahí están algunas preguntas que cada uno puede responder como quiera. Queríamos hablar, claro, en esto que decías, ¿no? De cómo publica el libro y tal, el propio Barley dice, claro, es que él tardó 2 años en escribir su monografía, que se titula Estructuras simbólicas de los doguayos, y que la habrán leído
dice de manera jocosa, pues que 15 personas, y en cambio tardó 6 meses en escribir El antropólogo inocente, que tiene muchísimas ediciones y que habrá leído muchísima gente. Y que se quedó como mucho más a gusto. Y que lo catapultó también, él se quedó mejor, ¿no? Sí. Bueno, eso dice. Y que lo catapultó más... Seguro que se quedan más a gusto todavía, eso también, pero... Serencama nos dice hola. Hola. Entonces, bueno, claro, pensando en esto, yo también creo que es que el estilo en el que está escrito El antropólogo inocente, ¿no? Como muy cercano, muy divulgativo, sin que eso conlleve ser superficial en absoluto, creo que es como muy actual. Creo que yo cuando estudiaba filología hablábamos de autores a los que el tiempo les ha dado la razón. El autor tiene mérito, por supuesto, pero es que hay autores a los que el tiempo no les ha dado la razón porque utilizaban unas palabras pues que quedaron obsoletas, y luego hay autores que por lo que sea, pues por ejemplo su vocabulario, aunque fuera del siglo XV o del siglo XVI, pues sigue siendo muy parecido al que utilizamos hoy en día. Por ejemplo, eso pasaba con Garcilaso de la Vega. El vocabulario que utiliza Garcilaso se parece mucho al que utilizamos nosotros, aunque fue un poeta que vivió hace muchísimos años. Entonces, pues Garcilaso ha tenido esa suerte. No es que él viera el futuro y supiera que esas palabras eran las que iban a perdurar, sino que, pues oye, el futuro le ha visto a él, no sé. Entonces creo que pasa eso con el antropólogo, porque creo que está bastante bien, que está de bastante actualidad, pues el hecho de que el lenguaje académico y los conocimientos muy elevados sepan transmitirse de manera cercana. Por ejemplo, esto es lo que hace Liria en su canal de filosofía, y esto es lo que hacen Sí, además, claro, también critican mucho como que en la academia como que hay una parte como muy elitista y como muy alejada de la vida y de la gente. Entonces, como de volver a... O sea, que no esté por un lado el estudio y por otro lado las personas, porque si esas personas no se ven beneficiadas, como que qué fin tiene todo. Tal cual, y eso es un poco, yo creo, lo que hacía, o es parte de lo que hace Barley en su libro. Pero claro, él lo hace a principios de los 80 y han pasado 40 años. Es que es mucho tiempo en mentalidad nuestra. También luego haré una referencia. Pero es que es de otro tema, entonces ahora sería irnos mucho. Entonces, bueno, creo que eso es pues un gran acierto. Y luego vamos al otro gran acierto, que también era un motivo para traerlo después de tanta tristeza como hay en el mundo y en libros anteriores. Decía, el otro gran acierto es el humor. Bueno, otro de los grandes aciertos. El libro pues está escrito en un tono humorístico desde el principio, porque la dedicatoria del libro es al Jeep. Al coche. Al coche, sí. Que al principio yo lo leí y pensé, una tontería, ¿no? O sea, vale, sí, te fue muy útil. Pero es que ya luego lo entiendes. Cuando acabas el libro, lo entiendes más. Es que el coche es, o sea, primero que no tienen tanta relación Barley y el coche, porque el coche deja de poder utilizarlo, se lo llevan supuestamente a arreglar y tardan muchos meses, y al coche tampoco es que lo vuelva a ver demasiado. Pero luego es que cuando ya se lo dan arreglado, simplemente le sirve para volver a la capital desde la que va a tomar el vuelo para volver a su Europa. Y entonces el coche te dicen que como se apague ya no se va a encender otra vez, básicamente. Entonces tiene que ir todo el rato con el coche en marcha. Entonces yo creo que es un poco como in memoriam, ¿no? Como cuando ves una película y pone dedicado a no sé quién que ha muerto. Sí, que ha muerto. Y es tal cual lo que es que el coche muere al final. Sí. Spoiler. El coche muere. Después de pasarlo muy mal. Entonces, bueno, pues nada, cuéntanos cosas del humor. Sí, okay. Pues yo creo que pues lo que has dicho, que se agradece mucho que sea un libro en tono humorístico. Es verdad que lo ves de principio a fin, o sea, no te queda ninguna duda, porque desde que te cuenta la parte académica ya está siendo muy, muy crítico, pero yo creo que no cínico. O sea, creo que es muy irónico, pero creo que al mismo tiempo como que no resulta corrosivo. O sea, creo que se agradece mucho. De hecho, hace poco
una amiga pues hablando de libros, preguntó por libros divertidos, porque es que yo creo que eso, que es que como que las grandes novelas y las pequeñas, o sea, como que lo que más se lee, pues al final son dramas. Entiendo que un poco porque... También las películas que más se premian. De hecho, eso, porque o sea, como que, claro, si es una vida feliz, que no pasa nada, parece que no hay conflicto, y si no hay conflicto no hay trama, ¿no? Entonces parece que se centra todo más en el conflicto y las bajezas humanas, no sé. Sí, entonces, todas las familias felices se parecen. Sí. Entonces, bueno, yo creo que de eso se pueden salvar un poco a lo mejor los ensayos, pero claro, los ensayos, pero porque van por otro, o sea, porque están como estudiando algo concreto, entonces a lo mejor no entran, y eso que esto podría entrar un poco... Esto entra un poco en ensayo, pero al mismo tiempo también tiene humor. Sí, y me parece que la parte del humor se ha quedado más como en el ámbito social, o sea, porque eso, pelis, nada, pero sí que hay, por ejemplo, muchos monólogos. O sea, digo en nuestra sociedad actual, monólogos, obras de teatro, programas también de la tele para suavizar un poco las noticias o ese tipo de cosas. O sea, con eso sí que hay... O sea, no es que el humor haya desaparecido, vamos, tampoco es que antes, pero me parece como que está, como que... Sí, como que se echan falta, o sea, porque yo, a la raíz de la pregunta de esta amiga, pues estuve pensando en libros de humor. Y es que, claro, es que no se le ocurrían tantos. O sea, porque pensé... Es muy difícil, sí. ¿eh? O sea, porque, vale, pues por ejemplo, Jane Austen, dicen que tiene bastante humor. Claro, no es un humor de que te ríes a carcajadas, ¿no? No, es como muy irónico. O ¿no? También eso. O, por ejemplo, el Quijote, ¿no? O sea, que, claro, sí. También nosotros ahora tampoco como no vemos ese cambio, o sea, quiero decir que está desfasado de su tiempo, porque todo nos parece, pues, fue hace tiempo y ya está. No, igual no notamos tanto, pero luego pues se me ocurría gente como Amélie Nothomb, que sí. Es maravillosa, porque también eso es como que dices, bueno, mira, pues aquí estoy leyendo algo agradable. Agradable pero no tonto. Claro, sí, exactamente. O Nora Ephron, también se me ocurría. Hay un escritor que se llama Miguel Noguera, pero es que no hace exactamente eso, es como hace como imágenes, no llegaría a ser cómic, pero como... O sea, como que mezcla, o sea, tampoco es como muy común, entraría más a lo mejor en, no sé, monólogos, pero no sé, Manolito Gafotas también se me ocurría. Eso es muy divertido. O, por ejemplo, John Kennedy Toole, a mí me parece que La Conjura de los Necios es divertido, pero desde un punto muy desagradable al mismo tiempo. Sí, muy bueno, ni siquiera llega sí, no sé. A la dignidad de lo grotesco, creo. Entonces, y al mismo tiempo me parece que o sea, me parece que es de agradecer que Nigel tome este tono porque con las cosas que te cuenta, me parece que podría ser un libro, o sea, podría ser un drama. Porque es que te cuenta, habría sido como lo fácil, ¿no? O sea, es que ya llegas y entran en el coche, o sea, cuando coge el coche la primera vez y empieza a recibir, o sea, la gente se empieza a meter y al menos del kilómetro está todo el mundo vomitando. A mí eso ya me parece horroroso. Y él, eso se lo toma como tan natural. O sea, como, bueno, pues ya está, la burocracia también, o sea, se llega a caer con el coche y el hombre sigue con su vida, las enfermedades, bueno, eso me parece una locura. O el tema de las lechugas, que le da un doguayo unas semillas. Y bueno, pues obviamente él se pensaba que iba a hacer otra cosa, que era lo que entraba dentro de sus límites de lo razonable y el hombre planta como 1000 lechugas y entonces luego hay un montón de lechugas y llegan a decirle, el Sus Prophet, que luego hablaremos de él, que bueno, que parece que se están civilizando, que ahora venden hasta lechugas, porque es que lo tienen tal excedente y se pasa como un montón de tiempo comiendo lechugas. O sea, es que es... Y luego le cambian a esa zona del terreno donde han plantado y florecido tantas lechugas, los doguayos le ponen un nombre, como el lugar donde crecen las lechugas o algo así. O sea, es que eso es maravilloso. Y lo de las enfermedades es que es un tema, es que lo pasa muy... Bueno, que casi se muere. Exactamente, casi se muere. o sea yo creo que estuvo al borde de la muerte. Más adelante, pero le arrancan 2 dientes, le pinchan con una jeringuilla que luego le transmitió una enfermedad que podía, o sea, porque no había sido a lo mejor, o sea, porque no estaba, vamos, es que... Sí, esa jeringuilla podía haber tenido cualquier enfermedad. Cosa, o sea, una ruleta rusa total. Le toca la hepatitis. Bueno, sí. Ok. Pero vamos, que es muy fuerte. Sí. Y todo eso te lo cuenta, bueno, pues con humor. Tono, sí. Sí.
Yo así entrando un poco más a lo sesudo, un recurso que él utiliza bastante es una figura literaria que se llama antífrasis, que consiste en atribuirle a alguien o algo características contrarias o que no encajan con las que supuestamente posee. Ejemplo, en el título, ¿no? Pues el antropólogo inocente. Pues según esta vieja escuela a la que Barley dice oponerse, ¿no? Según la vieja escuela del antropólogo que todo lo piensa, que todo lo sabe y que es tan objetivo, pues no cabe ahí la inocencia, porque el antropólogo ante todo es un sabio o un intelectual, entonces la inocencia no es como en principio no sería, inocente no sería el adjetivo que le pegaría más al antropólogo. Entonces, bueno, pues este recurso de la antífrasis lo utiliza bastante y hablando de la deconstrucción, o sea, del humor como también una manera muy... He dicho antes que el humor era difícil, pero también tiene una parte, estando en la posición de Barley, que es fácil, entre comillas, ¿no? Porque le viene muy bien esa postura esa postura literaria para mostrar el desconcierto y lo perdidos que están los antropólogos, ¿no? En esos mundos del trabajo de campo. Y a mí me recordaba, y a ti también, ¿no? Sin Noticias de Gur, que es un libro de humor muy divertido, muy recomendable, de Eduardo Mendoza. Y es que, claro, la mirada de una persona ajena que lo desconoce todo, como puede ser un extraterrestre, en el caso de Eduardo Mendoza, pues viene muy bien para cuestionar, y por eso hablo de construcción, pues estructuras o procesos o ideas o maneras de ser y de actuar que damos por hechas y que a lo mejor pues no tienen tanta razón de ser. O sea, entonces, de hecho, el último capítulo del antropólogo inocente, cuando ya regresa a Inglaterra, se titula Un alienígena inglés. Entonces, es que es como un extraterrestre que de repente todo lo que ve le asombra, le sorprende y le deja un poco como sin saber reaccionar, ¿no? Entonces ahí veo un tipo de humor interesante y utilizado, ¿no? Dentro de lo que podríamos llamar el género del desconcierto, ¿no? Y como recurso literario, quiero decir, para la postura que él tiene. Luego yo quería poner en valor el capítulo en el que te va contando los animales con los que se tiene que enfrentar. Porque él ya te ha hablado de los murciélagos y de las lagartijas, pero eso es como que, bueno, dice, con los murciélagos dice, poco se habla, no, mucho se habla del sistema maravilloso, supuestamente, que tienen los murciélagos, pero dice que se chocan con todo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que está harto. Pero bueno, vale, ok. Pero entonces empieza el capítulo y va, o sea, eso me parece muy literariamente, él controla mecanismos del humor, porque a propósito te dice, es como un crescendo. Entonces te habla de las cabras, que le dan coces a las cazuelas y entonces hace mucho ruido. De las termitas, que amenazan el papel. Va como increciendo y también él va cargando, o sea, acabando con estos animales, ¿no? Que amenazan... Plagas. Sí, con estas plagas, efectivamente. Sí, es que parecen las plagas. Es que hay 7 además, porque si contamos, 7 contando a los murciélagos y las lagartijas. 3, las cabras. 4, las termitas, que amenazan el papel y, por tanto, sus apuntes. 5, los ratones, que ya son más difíciles de destruir, que amenazan su cámara fotográfica porque empiezan a comer y que hacen mucho ruido. Se va a comprar ratoneras y, bueno, al final lo consigue. De hecho, también con esto... bueno, no sé si lo hemos dicho exactamente, pero o sea, no se ríe de los doguayos y no solo eso, que también se ríe mucho del mismo, o sea, como que se ríe, entonces eso también es como, pues eso, ¿no? Que, pues horizontal. En la parte de que no es nocivo, sí, porque sí. Eso, es que me acuerdo con el ratón como que, claro, te dice como que, pues... pega un chillido y vamos, como que no reacciona muy bueno, es que piensa que es una serpiente. No, ahora voy a lo de varonil. Luego van las cigarras, que le molestan porque hacen muchísimo ruido, y a estas ya tiene más problemas para eliminarlas porque se esconden, no por nada, sino porque es difícil, son difíciles de encontrar. Y la última,
Y aquí va el crescendo. Y claro, tú estás pensando, como ha dicho Julia, en las plagas, en las 7 plagas. Bueno, tú, depende, tú con tu educación católica, depende. Estás pensando en las 7 plagas y tal. Y entonces, y él también, pero él no te lo dice, pero tú lo estás pensando. Entonces, llega a la última, que son los escorpiones. Entonces, voy a leer, ¿no? Lo que dice. Pero lo que me empujó a declarar una guerra sin cuartel fue el descubrimiento de un nido de escorpiones en el rincón de la choza donde guardaba mi par de zapatos de recambio. Del suelo, con toda inocencia, salió un escorpión enorme y vigoroso que la emprendió contra mí. Yo me acobardé de la manera menos viril posible y me batí en retirada hacia la puerta, donde se hallaba un niño extraviado de unos 6 años que me miró intrigado. El miedo me había atrofiado el léxico y no lograba encontrar la palabra escorpión. Y entonces dice, ahí dentro hay bestias calientes, grité con voz del Antiguo Testamento. Entonces, jolín, llevas tú pensando cómo te va haciendo el crescendo de los ratones, las cigarras, las termitas, en las plagas, y entonces ya te dice lo del Antiguo Testamento y dices, vale, estabas conmigo todo este tiempo, pero te lo estabas guardando para el final, para ese momento en el que, eso es, en el que ya nos reímos todos, ¿no? Entonces esto es, evidentemente es buscado. Y luego también utiliza otro tipo de humor que es el lingüístico, valiéndose de los dobles sentidos y de una figura literaria que se llama paronomasia, que es utilizar 2 palabras que se parecen en su esqueleto consonántico, pero que no tienen nada que ver, pero que vienen bien. Ejemplo, y aquí voy a poner en valor la traducción. El capítulo 10 en inglés se titula Rights and Wrongs. Vale, tal y como está escrito por Barley, Rights and Wrongs, literalmente la traducción sería ritos y errores, o ritos y equivocaciones, ¿no? Pero claro, es que Barley está haciendo un juego porque se parecen al pronunciar rights and wrongs, ¿no? Sí. Se parecen fonéticamente, quiero decir, el sonido. Está haciendo un juego con rights de aciertos. Entonces, claro, si tú solo lo escuchas, si no lo lees escrito, no estás segura de si quiere decir ritos y errores o aciertos y errores. ¿Qué ha hecho la traductora María José Rodellar Pollo? Traducir rights and wrongs como ritos y retos. Me parece maestro. O sea, me parece que hay que estar un rato como traductora pensando y ha respetado tanto el sentido, o sea, el significado, como el juego humorístico. Porque es muy difícil traducir el humor siendo un humor de este tipo, un humor que se articula en la propia palabra, que claro, cambia con el idioma. Entonces, ole por la traductora. Sí, no, total. O sea, le queda eso, consigue transmitir lo mismo. Sí. Y bueno, y luego, claro, por ejemplo, otro aspecto de la deconstrucción de esta mirada, ¿no?, que nos ofrece Barley, creo que, según he leído, cambia. Normalmente los antropólogos ven en los misioneros a personas un poco rivales, porque los misioneros pretenden influir en la comunidad indígena. Sí, como que ellos van a imponer su cultura. Claro. Y en cambio, Barley no, los antropólogos, uno de sus objetivos es no influir, porque si no, su estudio quedaría anulado, porque ya ellos están cambiándolo al estudiarlo. Entonces, Barley, en cambio, aquí hay otra vuelta de tuerca. Los misioneros son para él un poco sus salvadores. Sí. Porque cuando llegan, pues eso, ya lo has dicho tú antes en el resumen, ¿no? Que le dan compañía, le salvan la vida, yo creo. Sí, como que él mismo tiene en un primer momento una imagen negativa de ellos. Puedo leer aquí un cacho que dice: las misiones destruyen las culturas tradicionales y el autorrespeto de los nativos, reduciendo a los pueblos de todo el globo a un estado de indefensión, convertidos sus integrantes en imbéciles desconcentrados que viven de la caridad y en dependencia cultural y económica respecto de Occidente. O sea, vamos, los pone de vuelta y media. Y luego, o sea, eso es lo bueno, que él mismo reconoce sus errores y reconoce todo. O sea, eso, que aunque él tenía esa mala visión, pues luego
luego cambia. Vamos, de hecho, claro, a mí esto me recordaba, ¿no?, como un poco a la figura del Salvador Blanco, y de cómo, pues eso, sí que hay, claro, ya incluso, o sea, como que desde nuestro, o sea, como que tú ves y dices, esta gente está como, por así decirlo, súper atrasada, ¿no? Entonces como que llegan y dicen, no, es que yo les voy a dar, conmigo van a mejorar un montón porque pues van a tener, pues claro, a ver, lo más evidente, lo que más choca, no es, vamos, lo que más choca es el tema de salud, ¿no? Porque, pues que tengan medicinas, que tengan educación, pero al final pues también es como imponerle pues un montón de cosas culturales que tú consideras mejores. Que por ejemplo con el personaje del subprefect, pues es también esta figura como muy, como que viene, como que está más avanzada, considerada más avanzada que los doguayos, porque eso, como que quiere meter muchas mejoras en las comunidades y demás. Y Nigel le describe, o sea, dice, se había propuesto civilizar a los doguayos, lo cual quería decir convertirlos en franceses, lo mismo que le había pasado a él, que es tal cual, pero al mismo tiempo, pues claro, tú, o sea, claro, porque tú, vamos, yo como lectora... Claro, tú eres francés. Tú como occidental, o sea, yo como occidental digo, jolín, pero es que si se van a morir porque cuando les da una gastroenteritis lo que hacen es que hacen 4 cánticos al sol, pues claro, por eso no se van a salvar. O sea, no es lo que ocurre, pero vamos, más o menos son cosas del estilo. Sí. Entonces, me parece que él, claro, es muy poco, o sea, que no juzga, o sea, eso está muy bien. Y luego también con esto del Salvador Blanco, me recuerda una cosa que... bueno, es que además a este hombre le llaman el blanco negro, o sea, es que es estupendo. que es con el... O sea, hay una cosa que se llama, volunturismo. Se ha llamado, vamos, se ha puesto ese nombre peyorativamente porque también como que desde África, porque claro, África, no, o sea, Europa pues sí que existen los países diferenciados, ¿no? Pero África es todo uno, no hay distinciones. Sí. Pues como que te venden este paquete de, ay, pues ve y ayuda pues a niños de Nigeria que están fatal y no sé qué, y como que tú vas, te haces unas fotos para Instagram y ahí llegas y los niños te quieren un montón y luego te vas y ya está, y dices, guau, yo ya he cambiado el mundo. Y luego que de hecho hay incluso empresas que se dedican, pues yo que sé, les construís una escuela y tú te vas, destruyen la escuela, vienen otros, vuelven a construir la escuela, o sea, como que pues el capitalismo al final pues dice, mira, pues que los blancos tienen o sea, esta sensación, se sienten bien haciendo esto. Blanco, de vamos a salvarlos que están esta gente fatal y yo les voy a enseñar cómo tienen que estar bien. Sí, a mí con esto de cómo la postura que adopta Barley ante y con los doguayos, a ver, eso, claro, con los antropólogos, claro, ya te dice que él para estudiar a la gente con la que conviven, si quieren que esa gente se muestre tal y como es, pues es que, claro, tienen un poco que hacerse, dentro de que es imposible, pero bueno, que intentar que les consideren uno más. Que esto lo decía la mujer del artículo que nombré antes, María Isabel, creo que Jociles Rubio, hablaba de esto, de cómo, bueno, hablaba de esto y de los problemas que si eres mujer tienes para ello. Que también lo dice Barley, porque si eres mujer y te intentas hacer una más, pues el hacerte una más en las mujeres resulta que se interpreta por la vía sexual. Pero bueno, en fin, que en esa... Sí, Jociles Rubio, que quería comprobar el apellido. Que en esa línea él creo que da bastantes ejemplos, ¿no? De no solo que se incluya como, bueno, que se asemeje o que se integre como uno más, sino que se dedica a desmitificar algunas visiones quizá como instauradas, ¿no?, en la antropología. Voy a leer una cita. Por ejemplo, hay un momento en el que habla con esto del buen salvaje, el mito del buen salvaje.
Claro, habla de la idea que tenemos, por ejemplo, los occidentales, de cómo los indígenas pues están en común, viven en comunión con la naturaleza y en una manera pues muy en diálogo con la madre tierra y respetando todos sus ciclos y todos sus procesos y tal. Entonces, bueno, él dice, actualmente el hombre primitivo es utilizado por los occidentales, igual que lo fue por Rousseau o por Montaigne, para demostrar algo referente a su propia sociedad y reprobar los aspectos de la misma que les parecen poco atractivos. En este caso, él va a hablar del ecologismo. Entonces, claro, habla de que él fue a ver una exposición que hablaba sobre las canoas de madera que no contaminaban y que van en armonía con el entorno, y entonces al lado había una foto de cómo se construye una canoa en la que se muestra que para construir una canoa queman indiscriminadamente un montón de extensión de bosque y dejan que se pudra la madera que no les conviene y utilizan la que sí, después de haber quemado medio bosque. Entonces, claro, pues, claro, ¿qué está pasando ahí? Pues que el occidental está utilizando los indígenas como ejemplo de buen salvaje para criticar algo de su propia sociedad que no le parece bien. Pero no es real esta visión. Y luego, pues él pone como ejemplo, ¿no?, que los doguayos, las huellas, esta idea de, bueno, de cuánto saben sobre la naturaleza, pues que tienen un montón de plantas para las que no tienen un nombre concreto. Son plantas para esto, plantas para lo otro, pero que ya está, como lo podría tener un occidental, que no distingue unas plantas de otras, cosas con hojas y ya. Y luego que distinguen las huellas de humanos y motocicletas, pero que poco más. Sí. O sea, que esto de seguir el rastro, cazar, bueno, que no. Sí, Pocahontas, ¿no? Podría ser también un ejemplo de esto de, mira, llega la civilización y entonces ella dice, vale, pues mira, sí, ellos son más, así que hay que... No sé del todo hacerles caso, pero vamos, sí, como que no se oponen a esto nuevo que les llega que viene mejor. Bueno, y yo también tenía apuntada, claro, en esta deconstrucción que va haciendo poco a poco y cómo te va minando Barley con las ideas preconcebidas que tenemos, pues claro, te enseña, te pone algunos ejemplos y a mí, por ejemplo, me llamó, o sea, me parecía pues muy significativo, que en un primer momento me pareció muy exagerado, pero al acabar el libro ya no tanto, que te dice, jo, es que hay algunas cosas que son muy evidentes, porque él como que nota que le faltan explicaciones, pero que piensa que no se las están explicando porque son evidentes, pero para él no lo son, claro. Entonces pone como ejemplo, mira, Clara nos dice porque por fin puede escribir, no sé si es que acaba de llegar o si ha tenido problemas técnicos. Pero bueno, Barley pone como ejemplo que si enseñáramos a los doguayos a conducir, pues les hablaríamos pues de las marchas del coche y de las señales de tráfico, pero que no advertiríamos que no hay que chocar con los otros coches. Por ejemplo, que vale, lo hace como una hipérbole, una exageración, pero humorística, ¿no? Pero luego al final no me parecía tan hipérbole, tan exageración, no sé, porque claro, había cosas que dices, bueno, no sé. Luego a mí me parecía gracioso cómo en los doguayos, ¿no?, en la pirámide social de los doguayos, dice Clara que eran problemas técnicos, vaya, bueno, pero ya se han solucionado. Que los doguayos tienen una pirámide social en la base de la cual están los herreros. A mí eso me hacía mucha gracia. Ay, a mí lo de los herreros, porque es que además tampoco te llega a contar mucho de ellos. Entonces, pero herreros, como todo el rato pensando... A mí los herreros me parecen unas personas muy útiles. Sí. No sé, pero por lo visto son gente que tiene que vivir apartada y dice Barley que deben hablar con otro tono. La lengua de los doguayos tiene 4 tonalidades, que para él es muy fácil distinguir las dos que están más alejadas entre sí, pero con las del medio ya, problema. Y los herreros, en cambio, tienen que hablar como con otro tono, un tono tan cerrado que a Barley le resulta muy difícil entenderlos. Y yo pensaba, no sé si es que... Claro, yo pensé, cuando leí esto, pensé, pues a lo mejor es como aquí ser choni, ¿sabes? O sea, hablar así como si fueras choni, no lo voy a imitar para que no haya problemas, pero claro, luego acto seguido pensé, bueno, ya estoy yo intentando trasladar a una categoría mía occidental lo que este hombre me está intentando contar. Sí, también era muy gracioso. Dice Clara que lo de los herreros, que la razón es que hacen mucho ruido con su trabajo y que rompen la paz mental. Jo, pues como la cabra, sí. Con las cazuelas, que le rompía la paz mental a este pobre hombre, el sueño.
Sí. Que también me parece que como que ellos no entienden que Barley le resulta difícil el idioma, es como, pero ¿cómo? Nosotros lo hablamos, o sea, esto es una tontería. Claro. Y como que eso les desconcierta. O lo de la canica con el... Bueno. Lo de la canica con el brujo de la lluvia, a mí me pareció muy como la película esta de Los dioses deben estar locos. Como que es como que pasa una avioneta y tiran una botella de Coca-Cola y entonces les llega la botella y se piensan que es algo enviado por los dioses y entonces, pues bueno, todos quieren hacer de todo con la botella, luego eso crea un montón de conflictos y entonces dicen, tenemos que ir a tirar esto porque es una cosa maligna. Que al final está acabando con nosotros. Sí. Sí, a mí también me recordó a esa negro película. Blanco, porque claro, aquí que estamos acostumbrados, o sea, claro que es al revés, ¿no? Que la mayoría de la gente con la que te cruzas es blanca y bueno, pues eso, racismo y todo, allí como que no se creen que él sea blanco, dicen, no, tú por la noche te quitas la piel y de mejor eres negro. Y el pelo. Sí, el pelo. Y eso le gusta a las mujeres. No, y que te echas en el pelo para que de negro y rizado se te ponga así de feo. Sí, eso es muy gracioso. Pero te da idea con este tipo de, de curiosidades. Sí. Te da idea de cómo está inmerso en otra visión, porque vale, él lo está tratando con humor, pero los uruguayos no dicen esas cosas con sentido del humor. Lo dicen de manera auténtica. Las enfermedades que ellos los dividen, o sea, es que tienen una división loca de contaminaciones, que de hecho una señora mayor va como a meterse con él porque dice, esto me lo has pasado. Interferencias de los antepasados, dolencias infecciosas, brujería de la cabeza. Brujería de la cabeza es maravilloso. Lo que es una migraña, yo pensaba cuando me dice eso, dice, bueno, una migraña, o sea, sí. Que no es así, pero que a mí también me hizo mucha gracia las clasificaciones que tienen para las enfermedades. ¿Y otro, más curiosidades así de este tipo? ¿Tienes? No, bueno, lo de cabeza de pimiento que me parecía fascinante. Cuenta lo de cabeza de pimiento. O sea, como que temen que por la noche para que te puedas cruzar en los caminos con un ser que se llama cabeza de pimiento, que asesta golpes a los viajeros desprevenidos y los deja mudos del susto. O sea, es que tampoco hace mucho. Ya, sí, no, o sea, el susto porque es sí. Por nada, porque te lo has encontrado, ¿no? Sí, no sé, muy gracioso. Y luego a mí también es otro tipo de construcción, ¿no? Y de cambio de narrativa, pero me parece que, o no, dentro de esta crítica, esto ya no es humorístico, creo, o no tan humorístico, pero dentro de esta crítica, él dice, cuando ya vuelve a la civilización, pues habla un poco de esta romantización que se hace o que han podido hacer sobre el trabajo de campo, ¿no? Como él dice literalmente, sobre tu memoria desciende una neblina dorada, los salvajes se vuelven más nobles, el ritual más impresionante, el pasado se reestructura para conducir inexorablemente a algún gran propósito del presente. Y solo gracias al diario que no dejé de escribir, sé ahora que el sentimiento que experimentaba entonces, cuando se fue, era fundamentalmente de histérica alegría por haber terminado con el país de Guayo. O sea que es eso, que esta es la culminación, ¿no? De esta, esta desmitificación que él hace del antropólogo, del trabajo de campo del antropólogo, a pesar de que también habla de sus de sus satisfacciones. Sí, que tiene su cara y su cruz, que no es ni tan maravilloso ni horrible. Que los uruguayos, o sea, que el pueblo que estudies son pues una gente inferior y que no sabe de nada. Yo de todas maneras en esta oposición de perspectivas con los uruguayos, perdón que me he dejado esto por decir, yo cuando toqué fondo, cuando entré en crisis, él entra en crisis varias veces, pues yo como lectora cuando entré en crisis fue cuando te habla de cuando les enseña las fotografías y que ellos no saben distinguir entre los leopardos, los leones y que cuando les muestra fotografías no distinguen, yo no sé. Yo me acordaba de los inicios del cine, cuando la gente estaba en la sala de cine y había una película corta sobre un tren que llega a la estación y la gente se asustaba porque pensaba que el tren les iba a atropellar, porque iba a salir de la pantalla. Me acordé un poco de eso. Pero
pero aún así me parece como, ahí pensé, si es que este hombre, es que no sabemos nada, es que es imposible de construirnos tanto para poder entender cómo funcionan estas mentes, o sea... Sí. A ver, yo creo que, claro, a mí también me chocó mucho, pero es verdad que la imagen que nosotros tengamos de un león, de un leopardo, de un guepardo, de lo que sea, es una foto quieta. Ya, sí, yo sí, es que, claro, lo entiendo racionalmente, pero no lo entiendo... No, porque si ellos lo tienen allí... empíricamente. Y claro, y ni siquiera, o sea, dices, no. Sí. No sé, yo ahí fue, en mi momento de muerte de la antropología, fue ahí. Cuando está con las fotos de los leopardos y de los leones. Sí, no, pero vamos, él lo hace bastante bien el ejercicio. Eso, yo creo que lo hace mejor que yo. Sí, yo también. Nos lleva mucha ventaja. Bueno, y nos querías contar, hablando también de estas perspectivas, pues vamos a abordar un poco la perspectiva de género, porque a mí me han hablado, pues, lectoras que han leído El antropólogo inocente, pues que quizá ha envejecido un poco regular el libro, pues por algunas observaciones que hace Barley. En 2 ocasiones hace una comparación con una mujer solterona. O sea, pues en un momento que está en el avión, pues que dice que va bebiendo agua de Vichy como una solterona, que ya el concepto de solterona, pues digamos que es cancelable, ¿no? Y luego también al principio, no es al principio, pero bueno, como hace una comparación en la que como una solterona con su sobrino favorito. Entonces, bueno, pues claro, eso es verdad que ha envejecido regular. Pero también al mismo tiempo, pues hay momentos en los que él mismo alude a las cosas de género. Sí. Ya ha puesto el ejemplo de las dificultades que tienen las antropólogas para hacer trabajo de campo, porque para un hombre ser uno más en la comunidad indígena pues pasa por ciertas estrategias que Barley nos cuenta, pues no sé, discutir de manera muy airada dentro de África Occidental, o bueno, pues sobornos, o hacerse el interesante, bueno, una serie de estrategias que él va aplicando porque aprende a hacerlo. Pero para una mujer, ser una más, pues muchas veces a lo mejor podía significar pues tener relaciones sexuales. Sí, y que también, o sea, bueno, es que... no deseadas, claro. Pero que él mismo tiene problemas en un primer momento porque su ayudante, o sea, su intérprete, es demasiado pequeño y hay cosas que los hombres le quieren hablar delante de él, pues si eres una mujer, o sea, es que apaga y vámonos, es que no... Claro, es que literalmente hay cosas de las que los doguayos no pueden hablar delante de las mujeres, sí, de la circuncisión. Sí. Entonces, bueno, pues venga, vamos a abordar la perspectiva de género. Aquí Julia ha hecho una investigación en profundidad. Vale, voy a intentar ser concisa, porque tengo mucho que decir. Bueno, también hemos dicho antes como que en un primer momento el propio Barley dice que las mujeres que le resulta, o sea, eso como que se señala que suelen estar ausentes de las descripciones que hacen los antropólogos. Sí. Y que piensan que se supone que son fuentes de conocimientos difíciles y mal informados. Y dice que en su caso particular que le resultaron de gran ayuda. Y dices, mira, qué bien. Pero luego ves en el libro que realmente... solo hay una. Sí, solo hay una y tampoco hay tanto de sus testimonios para lo que es la cultura. O sea, es más como para hacer su día a día más agradable, porque pues, es una vida dura. Entonces, claro, además es muy gracioso porque dice que los hombres se consideraban depositarios de los secretos últimos del universo y que las mujeres, que como estaban convencidas de que la información que poseían carecía de importancia, podían ser repetidas sin remordimientos a cualquier extraño. Entonces, como, mira, pues qué bien. O sea, las mujeres me contaban cualquier cosa porque no lo consideraban tan importante. Entonces, eso, pues yo también preguntaba eso, lo de qué habría pasado si fuera mujer, si es que... o sea, porque al final, ¿por qué no nos cuenta más de la parte de las mujeres en esta cultura? O sea, porque Val dice que lo basa todo en la circuncisión. Pero entonces la parte que hacen ellas, eso está relegado a un papel más secundario, o bueno, no sé. Pero el caso es que se centra menos en ellas al final y que llega al punto de decir... tan solo al verlos enfermos sentía yo lástima por los doguayos y su vida me parecía inferior a la nuestra. En cambio, gozaban de libertad, se consideraban ricos, tenían fácil acceso a sus principales formas de placeres sensuales, la cerveza y las mujeres, y se respetaban a sí mismos.
Entonces aquí me parece un poco fuerte porque es literalmente la mujer de Goya como objeto. O sea, el hombre dice, vale, no viven mal, tienen acceso a las mujeres o a la cerveza. O sea, es como, o sea, Sí. ¿qué es esto? Sí, son Entonces, tratadas como mercancía. Claro, ¿no? como que me parece que tratan lo universal como la cultura masculina y la femenino como que esto nos da igual, pues esto es menor. Es como si fueras una cerveza. Sí, tal cual. A Zundibo le gusta más la cerveza que las mujeres. Otra cosa también, bueno, voy a leeros otra cita, que dice, la vida de hombres y mujeres permanece en gran medida separada. Un hombre puede tener numerosas mujeres, pero pasa el tiempo con sus amigos mientras ellas están con las otras esposas o las vecinas. Tal comportamiento es similar al que se da en el norte de Inglaterra. La mujer prepara la comida para su marido y su hijo, pero él come solo, a lo sumo con el hijo mayor. Entonces, pues bueno, a mí claro, una cosa que me llama la atención, que tampoco es que se le haga mucho hincapié en el libro, pero es el tema de la poligamia, ¿no? Entonces, antes de eso, yo creo que ahí hay una crítica, ¿no? al mundo occidental, ¿no? Sí, que supuestamente tan avanzado y estamos haciendo lo mismo. Sí, que a mí de hecho esto me llamó la atención en plan, jolín, pues sí que estaba en Inglaterra, pero dije, es que realmente... No es Inglaterra, son los años. Sí, son los años y es que, bueno, luego tengo una cosa de los años porque eso es que es fuerte. La poligamia. Pero bueno, eso, la poligamia. Que, bueno, por un lado, poligamia es matrimonio con varios individuos, ¿vale? Y luego poliginia es un hombre con varias mujeres. Y luego estaría poliandria, que es una mujer con varios hombres. O sea, porque es verdad como que se le llama todo poligamia, es verdad. Y la mayoría es que son el caso de un hombre con varias mujeres. Claro. Entonces, o sea, la mayoría en realidad son poliginias. Sí, eso es. Entonces, a mí ya me llama la atención porque, o sea, ¿de dónde surge la poliginia, no? Porque ya que, o sea, como que él está estudiando, pues eso, pues pueblos, no sé cómo los has llamado tú, atemporales. Ahistóricos, sociedades ahistóricas. Sí. O sea, hay varios casos, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde surge esto? ¿Surge simplemente de una mayor fuerza física? ¿Surge de razones reproductivas? Pero decía, claro, eso sería como solo para así decirlo, el hombre alfa que tiene muchas mujeres, entonces, vale, él traspasa sus genes. Pero al mismo tiempo, pues eso, si todas las mujeres tuvieran otro marido, el número de digo sería parecido, pero bueno, que dices, vale, en la naturaleza hay de todos los tipos, ¿no? Por ejemplo, los leones son ambos. O sea, tienen poligamia, tanto ella como él tienen varios. Y entonces luego vi que o sea, porque, bueno, en la naturaleza hay de todo, ¿eh? De todo quiero decir, pues yo que sé, homosexualidad, o sea, les da igual, o sea, hay mil cosas, poligamia, monogamia, o sea, de todas las formas. Quiere decir que luego se dice que la naturaleza es sabia, pues no lo suelen decir con ese significado. Efectivamente. Un besito. Pero que me pareció curioso porque, claro, decían que un sitio, o sea, un tipo de especies donde suele haber más, bueno, donde suele haber, en los casos en los que hay algunos casos de poliginia es con las gallinas. Y entonces esto me pareció curioso porque pues hay o sea, que decir que vale, es obvio, pero hay un dicho... Obvio, pero si hay un gallo y muchas gallinas. Pues por eso, poliginia. Ah, poliginia, sí, perdón. No la otra. Sí. Pero hay un dicho español bastante feo que es más puta que las gallinas. Y yo pensé, pues es que es el gallo el que está con muchas, o sea, igual habría que decir más putero que un gallo. O sea, a mí esto me pareció, o sea, quiero decir que es una cosa obvia, pero como que nunca me había parado a pensarlo, que no sé, yo tampoco. Me parece un poco fuerte. Pues sí. Entonces lo siguiente que pensé. Pobres gallinas. Vale, ¿por qué hay... Y pobres mujeres. ¿Por qué hay más casos de poliginia que de poliandria? Porque es que, mire, o sea, según George P. Murdoch, en Atlas Etnográfico, dice que estudia 1.170 sociedades humanas y que en 850 de ellas, o sea, en el 72%, hay poliginia. Entonces dices, jolín, es que esto es una cosa que está muy extendida. O sea, que poliandria hay en algunos, pero claro, como mucho menor. Entonces pensaba también, ¿será debido, yo qué sé, a la diferencia de esperanza de vida? O sea, porque en cuanto a número, porque a mí no me dan las cuentas. O sea, yo digo, no lo entiendo, pero aún así con los partos, o sea, como que se mueren muchas mujeres. Entonces, no sé. Entonces luego pensaba, vale, pues supongo que donde hay poliginia, no, poliginia no,
sí, poliginia, serán sociedades donde hay muchos hombres solteros. Pero te decían que tampoco, que por un lado que eran sociedades, pues por ejemplo los mormones, donde el matrimonio como que está mucho más, o sea, quiero decir, o te casas o te casas. O sea, la monogamia, pues hay gente que se casa y gente que no. Pero, Claro. Y decían también, vale, pues se casan con mujeres más jóvenes, pero dices, es que aún así, o sea, si tú te casas con las mujeres de la generación siguiente, cuando el hombre se tiene que casar, o sea, a mí no me dan las cuentas de gente, yo no entiendo por qué. A ver, en los doguayos las mujeres tienen amantes. Sí, claro, no, sí, luego, claro. Tampoco están solo con un hombre. Eso es verdad. Pero claro, quizá una estructura es socialmente validada y las otras estructuras son en los márgenes. Sí, en Paraguay por lo visto también habían dicho que, bueno, porque por las guerras como que hubo un descenso muy grande de hombres y entonces surgieron, o sea, como que surgieron... la poliandria. Sí, a raíz de... Qué interesante. De ello, pero bueno, luego vi, porque había gente que había estudiado, bueno, claro, la poligamia en general, pero bueno, también la poliginia como que estaba muy, claro, está muy denostada, o sea, yo de primeras, o sea, un hombre con un montón de mujeres, dices, o sea, no te suena bien, a mí no sé. A nuestra visión occidental. A nuestra visión no nos suena bien, pero claro, te decían que había un ejemplo, o sea, que había, en cierto sentido, cosas positivas, como que creaba más comunidad, o sea, decían que para este tipo de, o sea, en este tipo de tribus, pues si el marido tiene como un montón de suegros, por así decirlo, entonces como que hay mucha familia, entonces tú estás llevando un cultivo y entonces no es que está la pareja y la pareja cuida su cultivo y ya está, sino que tiras de... Mucha gente te ayuda a cuidar tu huerto. Exactamente, entonces como que ahí se creaba más comunidad y entonces pasaba, vale, pues pero igual como que nos resulta más... como que puede haber más violencia contra la mujer, ¿no? Como que tiene la mujer menos derechos, ¿no? Pero, de hecho, había un ejemplo que dice, como que una cosa que dicen los hombres es mirad mi cuchillo, que hace referencia al cuchillo de la circuncisión, como cuando están muy enfadados. Entonces dicen que si un hombre dirige tal juramento a una mujer, pues es que está muy enfadado y que seguramente le va a dar una paliza, ¿no? Y también te dicen eso, como que hay mucho... ¿Esto lo dice Barley? Sí, esto lo dice Barley. Y como que, de hecho, también te pone un ejemplo de una misionera tal, como que el que pegasen a sus parejas como que era una cosa habitual. Pero claro, o sea, en estos mismos años, o sea, en Occidente pues era exactamente igual, ¿no? Porque es que o sea, hasta la Constitución del 78, o sea, para hablar de España, claro, cosas como, no podías hacer cosas como sacar dinero sin autorización, ¿no? El divorcio es en el 81, o sea, es verdad que en el 31, o sea, con la República, o sea, sí que había, pues hubo divorcio, hubo este tipo de cosas, pero luego, quiero decir que es que luego ves y dices, vale, no es por ese tipo de sociedad, o sea, es porque la mujer no tiene las libertades o no puede acceder, o sea, no tienen mucho que ver con... Sí, con la cultura. Sí. No es, sí, no es antropología, es el mecanismo que lo rige, no es la cultura. Exactamente. ¿Y qué otra cosa tenía? Perdón. Y luego eso, lo que has dicho tú antes de que las mujeres también están con varios, porque claro, en Occidente digamos que hay monogamia, pero luego, pues eso, exactamente está la prostitución, que al final, pues sí que, o sea, hay prostitución de hombres, o sea, de hombres yendo con mujeres, con lo cual, pues eso sería como una relación de poliginia, pero sin la parte de la protección, por así decirlo. Entonces, pues eso, que luego la monogamia, pues que tampoco es tan maravilloso. Claro. A mí también un poco en esta línea, ¿no? De las parejas, las no parejas, los vínculos, me pareció interesante cuando cuenta que los uruguayos tienen muy separado la parte afectiva de la parte sexual. Y de hecho pone un ejemplo que creo que es con Marillo. Sí. Que se enferma, creo que es el hermano de Zuldivo o el cuñado, yo no sé. Pero bueno, dicen como que sospechan o alguien emite la sospecha de que quizá Marillo se está acostando con ese hombre. Y entonces dice Zuldivo, creo, el jefe, ¿no? Dice, ¿qué va? Si están muy unidos, ¿sabes? Como que
como que es como si fuera incompatible que dos personas que tienen un vínculo emocional de cariño y tal tengan relaciones sexuales, que el sexo es otra cosa. Pues eso es llamativo e interesante, porque, bueno, pues claro, un poco viene yo creo, a sugerir que eso es cultura también, es una construcción cultural que hemos hecho nosotros. Entonces, claro, pues cuestiona efectivamente muchas construcciones, pues porque en otros grupos humanos son distintas. Sí, y mientras que nosotros pensamos que son universales y a lo mejor pues resulta que no. De hecho, es que hasta el 73 no se recoge en el Código Penal como pues algún tipo de pena o de tratamiento jurídico para el maltrato a la mujer, y de hecho se llamaba violencia habitual en el ámbito familiar. O sea, que tú ves esto y dices, uy, qué atrasados están, y dices, bueno, igual... Claro, a ver, es que eso es la perspectiva occidental. Bueno, pues eso, que una mirada muy útil para bueno, pues para no asumir algunas ideas o estructuras que nos rodean como que hay que darlas por hecho y hay que perpetuarlas por los siglos de los siglos, ¿no? Sino que o sea, que podemos darles una vuelta y mantenerlas, pero por lo menos el haberles dado una vuelta, ¿no? El mantenerlas con la plena libertad de que hemos reflexionado sobre ellas y las aprobamos, no mantenerlas sin pensar. Eso es, porque lo has hecho, porque lo hicieron los ancestros, no sé. ¿Y por qué es bueno? Porque lo hicieron los ancestros. ¿Y por qué lo hicieron los ancestros? Porque era bueno. Bueno. Y ya para terminar, pues bueno, un poco el libro del antropólogo inocente está como género literario. En Libros Mejor Paraguas, la verdad que traemos un montón de libros que están siempre como en los límites, en los márgenes, en las fronteras entre varios géneros, porque muchas veces eso pues es lo que es muy interesante, ¿no? Y pues en este caso tenemos un texto que es en parte ensayo, en parte es un diario en primera persona con todas sus debilidades y su subjetividad, en parte, claro, como diario de investigador, no personal, no tanto personal, sino investigador, pues es verdad que las personas que lo han reseñado han puesto en valor pues que habla de todas las fases de una investigación antropológica, no solo del puro trabajo de campo, ¿no? Cuando ya estás allí con tu grupo, sino pues la elección y la redacción del proyecto, la burocracia, cómo luego, una vez que ya estás con tu grupo, pues empiezas dejándote ver, cómo intentas introducirte en su vida cotidiana para ganártelos. Barley utiliza estrategias como manipularlos, sí, ¿no? Le va a decir a uno qué tal y a otro le dice lo mismo, sí, o le dice lo contrario para enfrentarlos y para que a alguno le suelte prenda. También utiliza el orgullo para pincharlos y a ver cómo reaccionan. El soborno, porque es una estrategia que allí pues es habitual, entonces pues él quiere ser uno más y por tanto utiliza sus métodos. Sí, como que dan por hecho que vas, o sea, como que hay momentos que dice, bueno, pues parece que ya tengo que hacer esto y lo hace y dice, pues ya está, funciona. Sí. Y también otra cosa que dice de la que da cuenta Barley es cómo todo el tiempo que ha pasado con los doguayos, y eso también es algo útil de todas estas penurias, cómo el tiempo, decía, que ha pasado con los doguayos le ha construido un ojo crítico y ha entrenado su mente y su percepción para que cuando él lee otros trabajos antropológicos, pues detecta partes que son más vagas, partes en las que se habla con conocimiento de causa, partes que verdaderamente lo valen porque nacen de la pura experiencia. Entonces, bueno, como que le ha entrenado mucho la mirada. Sí, como un ojo más crítico. Y claro, nosotras no somos antropólogas, pero yo imagino que alguien que haya hecho trabajo de campo, pues probablemente lea este libro y lo disfrute un montón, porque todo el rato estará poniéndolo en diálogo con su propia experiencia. Y entonces, pues será apasionante. Pero también resulta apasionante para un lector, pues eso, que no ha hecho trabajo de campo antropológico nunca, ni lo hará. Y entonces, al mismo tiempo que tiene esta parte supuestamente ensayística, de no ficción,
pues resulta que el libro, aunque el protagonista, Barley, sea un poco un antihéroe, sigue una estructura muy arquetípica de las grandes obras de ficción, que está definida perfectamente y catalogada por Joseph Campbell, que se llama, esta estructura, digo, el viaje del héroe, como la Odisea, ¿no? Y es que el libro la sigue, o sea, sigue estos pasos, tiene un ritmo narrativo que se ajusta muy bien al viaje del héroe y en eso se asemeja más a una obra de ficción y por eso entra también a los lectores que no son de la academia. Entonces, explico rápidamente el viaje, cómo se articula el viaje del héroe para que vayáis pensando en cómo se articula el antropólogo inocente. Primero te presentan al héroe en su vida cotidiana, Barley en la universidad. Luego, ¿cómo siente la llamada de la aventura? Pues como explica Barley, que todo antropólogo debe hacer... Sí, para que le tomen en serio, por así decirlo. Tiene que hacer un viaje de campo, sí. Luego hay un poco la resistencia del héroe a asumir esta aventura, carga, ¿no? Esta carga sí que se le impone. Luego, esta parte no está en Barley, hay un encuentro con un mentor. Él se busca un intérprete, pero no es para nada un mentor. Luego ya cruza el primer umbral y llega a lo que va a ser su destino o parte de... o donde va a empezar su destino. Hay una serie de pruebas, pues yo que sé, hay un montón, ya hemos dicho muchas. Sí. Los animales, cómo se hace la casa, bueno, una serie de aliados, pues Zuldivo, Marillo, la informante mujer, el intérprete. Hay una serie de enemigos, bueno, aquí más bien el enemigo puede ser el clima, puede ser las inclemencias en general a las que se tiene que enfrentar. Llega al punto, a la caverna más profunda, al conflicto y luego a la prueba suprema, que yo aquí lo cifraría en todas las enfermedades, cuando le arrancan los dientes y luego cuando, por curarle los dientes y anestesiarle con una jeringuilla sucia, contrae la hepatitis. Sí, que además el capítulo es como algo que toca fondo. No sé sí, así se titula el capítulo, sí, es verdad. Luego llega ya por fin a conseguir una recompensa, que también cronológicamente en el libro viene después de esto, que es cuando el jefe de la lluvia le lleva por fin, al final, de hecho, de su estancia, a conocer la piedra de la lluvia, la canica. Luego emprende el camino de regreso, Barley hace su fiesta de despedida, ya anunciando que se va. Luego vendría la resurrección, que es como una última prueba que tiene que realizar, ya no tan suprema como las anteriores, antes de volver, que sería lo que le pasa en Roma, porque recordemos que en Roma le roban la cartera con toda su documentación y todo su dinero, que esto es una cosa loca, que nos regalan al final, que dices, Dios mío, no puedo más. Sí, como que cuando parecía que había llegado a la civilización, resulta que problemitas. Y la última, el último punto del viaje del héroe, cómo ha regresado al lugar de donde partió, pero ya no es la misma persona, ya no es el mismo. Ya algo ha cambiado en él para siempre. Entonces, pues, jolín, el libro, yo creo que intencionadamente, o sea, no digo que él siga los pasos tal cual, que coja a Campbell y siga sus pasos, pero sí que sigue como esta estructura, ¿no? De cómo va abordando el conflicto, de con quién cuenta para ello, quiénes son sus amigos, quiénes son sus puntos difíciles y cómo vuelve. Y a la vuelta me parece tal cual, cómo ha vuelto y no es el mismo y ve cosas que él daba por sentadas, pues cómo las ve totalmente ajenas, cómo le grita al lechero, sale a gritarle airadamente como si estuviera en África, en fin. Y luego también hay otro género literario que está un poco a medio camino entre la ficción y la no ficción, que son las crónicas. Las crónicas, sobre todo en español, claro, este libro está en inglés, pero bueno, por compararlo con la literatura española, que es la que mejor conozco, se generalizaron o tuvieron su boom con las crónicas de Indias, hablo del caso de España. Y claro, era un género híbrido, que por eso también es muy interesante, que tenía aspectos propios de la literatura y de la ficción y aspectos propios de la no ficción y de la historia, por ejemplo. Además, en los años 70 fue cuando se empezó a generalizar el estudio académico de las crónicas y de estos mecanismos que utilizan para narrar.
y cómo se empezó a estudiarlas desde el punto de vista literario, porque las crónicas eran ampliamente conocidas, pero a la hora de abordarlas desde el punto de vista de la academia y de la interpretación textual, pues el momento en el que se empiezan a vincular más con la parte literaria, ¿no? Pues es eso, a partir de los años 70. Que están más en el ámbito histórico, sí. Eso es. Y claro, ¿por qué se empieza a estudiar? Bueno, pues por este elemento humano y subjetivo que tienen las crónicas, igual que tiene el libro de Barley, que es lo que las diferencia de la historia. Y en este sentido, pues hay una crónica que a mí me encanta, que Julia también ha leído. Cuéntanos. Sí, que es estupendo. Que es Naufragios, de Cabeza de Vaca, bueno, Álvar Núñez. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Recomendación, Naufragios se titula. Sí. Cuéntanos. Pues nada, que cuenta pues los problemas, las vicisitudes de la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida. Entonces, pues es que es una locura porque van allí, al mismo tiempo es una crónica que tiene un destinatario muy claro, entonces quiere hacer como, uy, no, todo está bien. Pero pues se quedan diezmados, o sea, van muriendo, son esclavos, o sea, atraviesan como todas las desgracias posibles, las enfermedades, piensan que se van a quedar allí para siempre, o sea, entonces, bueno, es como muy divertida porque al mismo tiempo es como que quiere mantener un tono, pues sí, como, un tono chill. Sí, como de, mira, no, pero mira todo esto que estamos esto que estamos descubriendo y cómo esta gente, pues sí, vamos a conseguir que pues no sé, que sean cristianos, o sea, como todo ahí sí, no, muy bien, nos va a ir muy bien, ya verás, porque aquí vamos a sacar muchas riquezas y qué bien lo estamos haciendo y les va de pena, claro. Claro, los naufragios se escribieron, Álvar Núñez iba en calidad de cronista, sí, que era un puesto que tenían en las expediciones, ¿no? En el Nuevo Mundo. Y claro, entonces su objetivo era venderle, igual que puede ser en parte el objetivo de un investigador, venderle a la corona española, en este caso, pues lo provechoso y lo beneficioso de la expedición. Entonces, hay estrategias propagandísticas en la redacción de la crónica. Lo que ocurre con Naufragios, que a mí me parecía fascinante, es que Álvar Núñez, es verdad que la escribe una vez que ya ha vuelto y ya todo está bien, ¿no? Pero es que Álvar Núñez estuvo verdaderamente perdido. O sea, es que esta persona pensó que no volvía. O sea, esta persona... Es que estuvieron 8 años y... Es que perdió su identidad. Sí. Él vivió asumiendo que él ya no iba a ser Álvar Núñez jamás, porque él ya era otra cosa, él ya era indio. Sí. Porque ya... Es que se pierden, y claro, se pierden en la selva y es como que no... América es gigantesca, es que lo mismo no volvían a ver cristiano alguno en su vida. 4 únicos supervivientes, y claro, pues un barco, pues imaginaos la cantidad de gente que había en un inicio, pero que es loco. Sí. Es loquísimo, entonces a mí me encantó. Sí. Y eso también me gustó mucho porque, pues, por ejemplo, se les muere el último caballo, que es un drama que se te muera el último caballo. Y entonces él te lo cuenta como que, bueno, que esa noche, pues por fin, después de mucho tiempo, pudieron comer carne. Y dices, vamos a ver, estáis desesperados, se ha muerto el caballo, sois hombres muertos. Pero él te habla de la cena. Entonces, pues a mí me gustó mucho cuando la leí en la carrera y es verdad, pues claro, ya creo que los paralelismos con la obra de Barley son evidentes, hablan solos. Sí. Entonces, bueno, pues claro, en Naufragios, por ejemplo, a diferencia de otras crónicas de Indias, pues se presenta al hombre derrotado por la naturaleza. Barley, hombre, no sé si derrotado, pero la naturaleza le juega unas cuantas malas pasadas con los animales y con el coche, con las lluvias. Sí. Bueno, que es que se caen, es que casi se mueren. Es que tiene un accidente de tráfico provocado por las tormentas. Es que eso es horroroso. Luego, claro, Naufragios ofrece una visión, según han estudiado, pues eso, han interpretado algunas personas a posteriori, pues un poco de desmitificación de la conquista, de lo que fue la conquista, porque es que era una obra penosa, realmente. Sí. No era una obra épica. No es como que grande es el Imperio Español, sino... ¡Qué pobre es el ser humano! ¡Qué duro es eso! Sí. Entonces, un poco es lo que hace Barley con la antropología, eso que perdidos estamos, qué duro es el trabajo de campo y qué difícil es todo esto. Y luego también ya una cosa así más concreta, pues es que Álvar Núñez Cabeza de Vaca, como acaba integrándose con los indios porque no le queda otra, pues acaba estando desnudo. Entonces como que un poco los roles no se invierten, pero desde luego desaparecen como diferentes. Y eso, Álvar Núñez acaba pues
vistiendo, o no vistiendo más bien, igual que Sí, los... sí, como siendo uno más de ellos. Pero desnudo. Porque, sí. Y recuerdo que leyendo, pensando en los paralelismos, me acordaba de cuando Barley va, creo que es con el brujo, Con el brujo será así. que, claro, le hacen desnudarse. Sí, y entonces cuando lo entra en la cueva. Sí, pero le dejan por consideración a su piel delicada, quedarse con las botas. Entonces me parecía como la vuelta irónica a, vale, bueno, venga, me quedo con las botas y así sigo siendo blanco, occidental. Entonces, bueno, pues eso, que eso me parecía muy interesante, ¿no? Es esta parte pues más literaria encubierta que tiene el antropólogo inocente. Y bueno, pues ¿nos quieres contar? ¿Tenías alguna curiosidad o algo? No mucho más. Me gustó también, me hizo mucha gracia lo del hielo, porque es también como 100 años de soledad. Ay, sí. Porque hay un tiempo, porque le dura poco, que consigue tener una nevera. Bueno, la nevera, bueno, qué maravilla. Porque, perdón, estrategia lingüística, cuando no conoces algo, ponerle un nombre, a ver, esto es muy evidente, perdón, pero ponerle un nombre pues de referentes que tú sí conoces, ¿no? Granero frío lo llaman los doguayos, porque claro, ellos conocen el granero y conocen el frío, entonces pues la nevera, pues ¿qué va a ser? Perdón, sigue. Sí. No, pues eso, que es muy similar y es que además Lidia también hacía una comparación con la parte de los mitos de 100 años de soledad. Cuéntalo. ¿Te acuerdas? Bueno, igual tú sabes, no. O sea, yo me acuerdo de memoria más o menos de lo que dice Lidia, que es como en 100 años de soledad al principio, o sea, al principio de 100 años de soledad es años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ahora va Julia a contar lo del hielo. Y los doguayos, que tampoco lo conocen. Pero otra referencia a 100 años de soledad que no aparece en el antropólogo inocente, pero que sí que cuenta Liria al explicar la época de los mitos y la época de los ancestros, esa época en la que pasaban cosas, también era la época en la que las cosas aún no tenían nombre. Entonces, eso lo dice Gabriel García Márquez en 100 años de soledad y dice que en aquella época, ya no me acuerdo bien, cito de memoria, pero vamos, que en aquella época las cosas aún no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. Sí. Que no, nada, la nevera es eso, que los doguayos quedan fascinados y de hecho se dedica como a darles hielo porque además no lo entienden, como que les parece que les quema. Sí. No le creen cuando le dicen que es lo mismo que el agua, dicen, no, nosotros lo estás inventando tú. Sí, piensan que es el recipiente y que el agua está dentro. Que el agua está dentro y luego cuando el hielo se derrite es porque lo frío pues ya no está y entonces pues sale el agua. Pero no sé, es como muy... Bueno, es una imagen, y es una imagen muy potente también. Sí, literariamente también está muy bien. Y pues alguna cosa más de curiosidad o de literatura o de la poliginia. Si alguien de chat quiere decir algo más, que hable ahora o calle para siempre. Y si no, pues vamos a ir despidiéndonos. Hoy es 1 de diciembre. Feliz Navidad. Porque ya el siguiente programa será después de Navidad. No después del Año Nuevo, pero sí después de Navidad, así que feliz Navidad. Y estad atentos a las redes sociales, a @libros_paraguas, porque pondremos el tema del mes y la encuesta para elegir el libro de diciembre. Y nada, pues no sé, gracias Julia, nos lo hemos pasado muy bien leyendo este libro. Nos veremos en el futuro. Sí, o bien en el chat o bien en otros programas. Sí, eso es. Y nada, ¿quieres decir alguna cosa? No, nada más eso. Un saludo a la gente del chat que está con nosotros. Sí, muchas gracias y pues adiós. Hasta otra, chao.